Bienvenidos todos como siempre a la casa del Señor. Un saludo a las personas que nos miran por el internet y continuamos con el tema del panorama bíblico, ese panorama que llevamos ya 5 o 6 predicaciones sobre las diferentes dispensaciones. Hoy vamos a hablar de la quinta dispensación, la dispensación de la ley, la dispensación legal, la primera parte de la dispensación de la ley. Voy a pedirle a la chica del sonido que tenga las imágenes de la dispensación preparadas, por favor, para que las ponga ahora mismo cuando yo le diga. Entonces, hoy hermanos, compartiré acerca de la quinta dispensación, como les decía, es decir, del periodo que va desde la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto hasta Jesucristo. Este periodo, el periodo de la ley o el periodo legal, es el último periodo del Viejo Testamento, ¿verdad? Saben que en el Viejo Testamento hemos hablado ya de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa o patriarcal que terminamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de la ley legal. Entonces, la dispensación de la ley es un periodo de aproximadamente 1500 años, 1 milenio y medio. Vamos a ver las imágenes, si las tienen listas, por favor, de la quinta dispensación, la dispensación de la ley, como hemos dicho. Y esta dispensación, el personaje más importante es Moisés. Luego le siguen Josué como sucesor. Ahí tenemos, amplíalo un poquito para que todos lo puedan ver bien, la dispensación legal, la dispensación de la ley. Aleluya. Esta dispensación tiene muchas cosas que decir, es muy interesante y vamos a echar un vistacito. Ahí vemos a Moisés al principio, ve señalando donde estoy yo, ahí a la izquierda. Ahí tenemos a Moisés, como saben ustedes. Él fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, y allí fue donde Dios le dio la ley, los 10 mandamientos y bueno, tantas otras cosas, desglosando la ley de Moisés. Luego el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas por el desierto, ahí lo vemos. Cuando se muere Moisés, el sucesor es Josué, que toma las riendas del pueblo, y con Josué el pueblo de Israel cruza el río Jordán y entran en la tierra de Canaán. Luego, después de la muerte de Josué, vienen los jueces, un periodo donde eran jueces los que juzgaban al pueblo de Israel, y terminado ese periodo se inicia otro periodo que es el periodo de los reyes. El primer rey es Saúl, que reinó 40 años, luego le sucedió el rey David y por último le sucedió Salomón. Y a partir del tercer rey Salomón, el reino de Israel, que era un solo reino compuesto por las 12 tribus, a partir de Salomón, con el hijo de Salomón, Roboam, el reino se divide en 2 reinos y queda por un lado el reino del norte y por otro lado el reino del sur. Eso ya lo veremos la semana que viene. Entonces ahí tenemos la línea roja que representa los ascendientes del Señor Jesucristo. O sea que ahí vemos que la promesa se mantiene a través de todo del curso de los tiempos. Entonces, el personaje más relevante de la dispensación de la ley, como pueden ver, es Moisés. Moisés es el personaje principal. Todos conocemos, hermanos, la historia de Moisés. Moisés, que de niño fue criado en el palacio de Faraón. Moisés era hijo de una familia descendiente de la tribu de Leví, y sus hermanos fueron Aarón y María. Moisés, el nombre de Moisés significa sacado de las aguas, porque fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón. Moisés vivió como un príncipe en el palacio de Faraón desde que era niño hasta que tenía 40 años aproximadamente. Y a esa edad de los 40 años Moisés sabe que él es descendiente de los esclavos hebreos
Y entonces dice en Éxodo capítulo, ya puedes quitar ese para poner los textos otra vez para que los hermanos vayan siguiendo el curso de los textos bíblicos. Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios, y esto sucede ya cuando Moisés tenía alrededor de los 40 años, dice en el verso 11 del capítulo 2 del libro de Éxodo, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián, para que Faraón no lo matara, porque ya Moisés se ha puesto a favor de los esclavos hebreos, y los egipcios tenían que estar en contra de los esclavos hebreos. Entonces Moisés huye de Egipto alrededor de los 40 años, y Moisés se queda a vivir en la tierra de Madián, y se casa con una mujer llamada Séfora, que era hija de Jetro, sacerdote de Madián, y allí vive Moisés pastoreando las ovejas desde que tenía 40 años hasta aproximadamente los 80 años. Moisés, cuando tenía alrededor de los 40 años, él hizo un intento de salvar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero en sus fuerzas no lo consiguió y fue rechazado por sus hermanos. ¿Se acuerdan que este mismo del pasaje que acabamos de leer dice que le dijo a Moisés, bueno, ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Entonces los hebreos, en lugar de estar contentos, pues ya rechazaron a Moisés. Claro, Moisés se está precipitando y está intentando liberar al pueblo de Israel sin que Dios lo mande, pero ya tiene ese sentir en su corazón. Y ahora han pasado 40 años de que Moisés huyó de Egipto, ya es un viejito de 80 años, y Dios se le aparece para enviarlo a Egipto, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Cuando el hombre quiere, todo sale mal, pero cuando Dios dice, ahora es el momento, todo sale bien. Vemos lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza que pasaba no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven cómo aparecen los 3 patriarcas, como predicaba el otro día, Abraham, Isaac y Jacob, no Esaú. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ves? Moisés dice: ¿quién soy yo? Ya soy un viejito, ahora ya no sirvo para nada. Si eso me lo hubiera dicho 40 años atrás, ¿ves? La idea de Moisés, el ser humano siempre piensa mal. Y él respondió, Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Cuando Dios está con una persona, todo sale bien. Si Dios no está, todo sale mal. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Entonces, ya Moisés, como dije, es un viejito con 80 años, y ahora él como que se resiste a obedecer a Dios porque dice: ya yo no tengo fuerzas para nada. Pero no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, ¿verdad? De aquí aprendemos varias cosas. Que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere, cuando Dios quiere, donde Dios quiere y con quien Dios quiere. Amén. No en la fuerza del hombre, sino en el poder de Dios. Claro, Moisés dice: ya yo no sirvo para nada. Pues precisamente ahora es cuando me sirve, cuando tú crees que ya no sirves para nada, porque entonces el milagro que yo voy a hacer en Egipto, pues tendrás que darle la gloria a Dios, porque no la puedes tomar para ti, porque ya no tienes fuerza, eres un viejito, como tú dices. Así que si cuando Moisés se identifica con sus hermanos hebreos y mata a un egipcio para salvar a un hebreo esclavo, si en ese momento el pueblo de Israel lo hubiesen apoyado para rebelarse en contra de Faraón, todo hubiera sido un estrepitoso fracaso. Porque no era el momento de Dios. A los 40 años de Moisés no era el momento de Dios, porque Moisés estaba en su plena facultad física. Todo tiene que ser como Dios dice, hermanos. Todo tiene que ser cuando Dios dice, de la forma que Dios dice, con la persona que Dios dice. Amén. Sí, Señor, amén. Claro que hay que decir amén a estas cosas porque el hombre siempre quiere tomar las decisiones, y cuando uno tiene fuerza y tiene vitalidad, uno se quiere comer el mundo. Pero cuando ya uno se va haciendo viejo, dice: uy, ya estoy muy debilitado. Ya no valgo para mucho. Pero entonces es cuando Dios dice: bueno, pues ahora que ya tú consideras que estás debilitado y no vales para mucho, ahora es cuando me sirves a mí, porque ya no puedes coger la gloria del milagro para ti, sino que la coges, se la das al Señor. Entonces, desde que Moisés llega a Egipto, ahora enviado por Dios, hasta que el pueblo de Dios es liberado y sale de Egipto, ocurrieron muchos milagros. Plagas que Dios mandó sobre los egipcios para que soltaran al pueblo de Dios. Y la última plaga que Dios mandó sobre los egipcios, ¿se acuerdan cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos mueren, y entonces Faraón dice: váyanse de aquí ya, lárguense, porque si no nos van a matar a todos. Así que el pueblo de Dios se van, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí, donde Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, lo que se conoce como el Decálogo, ¿verdad? Eso está en Éxodo capítulo 20, un texto que nosotros utilizamos mucho para hablarle a los idólatras en contra de la idolatría. Dice así Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, que ahí está la ley resumida en esos 10 mandamientos. Luego en los libros de la ley de Moisés está desglosada y especificada. Entonces, aquí vemos que Dios le da los mandamientos a Moisés para que los entregue al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en los 400 años que vivieron en Egipto, entraron como 70 personas y ahora ya son casi 2 millones de personas. Y hermanos, desde Adán y Eva hasta la época de Moisés, desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, hasta la época de Moisés, habían transcurrido aproximadamente, según los cálculos de los estudiosos, unos 2500 años, dos milenios y medio. Y en esos 2 milenios y medio hubieron 4 dispensaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la primera? ¿Cómo se llamaba? Inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, gobierno humano. La cuarta, patriarcal. Y ahora estamos hablando de la ley. Entonces, inocencia, conciencia, gobierno humano, patriarcal, y hoy estudiamos la ley. En esos 2500 años, la gente, en esos 2500 años de esas 5 dispensaciones, o mejor dicho 4 dispensaciones, la gente vivieron sin una ley, como la ley que Dios le dio a Moisés. La ley que Dios le dio a Moisés era una ley muy específica, muy clara. Dios los dejó en esas 4 dispensaciones anteriores, en la dispensación de la conciencia, de la inocencia, del gobierno humano y de la promesa. Dios dejó al pueblo un poco a su aire, como que hicieran lo que ellos quisieran, a su libre albedrío, a ver qué camino tomaban por su propia iniciativa. Y la mayoría de la humanidad hicieron lo malo. La mayoría de la gente se dedicaron a robar, matar, mentir, adulteraron, fornicaron, no honraban a sus padres. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí vemos los designios de los pensamientos del corazón de los hombres. Los hombres somos por naturaleza buenos o malos. Malos, bien malos que somos. Dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová. Esta es la opinión de Dios, ¿verdad? Usted puede decir, no, yo soy muy bueno. Mentira, el único bueno es Dios. Pero todos nosotros somos malos. Heredamos la maldad de nuestros primeros padres. Y la Biblia lo dice, y Dios mismo dice que somos malos. Que los designios, dice verso 5 del capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o decisión de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿cómo dice que era? De continuo solamente el mal, el mal. La inclinación es hacer siempre lo malo. Son pocos los que se inclinan a hacer lo bueno. La mayoría se inclinan siempre a hacer lo malo. Y el pueblo de Israel, como saben todos ustedes, son los descendientes de Abraham. Abraham era el amigo de Dios, al que Dios le había hecho las promesas, ¿verdad? Y ya llegó la hora de poner orden en el pueblo.
una ley justa de un Dios justo para que hubiera un pueblo justo en la tierra, porque todos los demás pueblos eran injustos. Pero Dios dice, vamos a darle una ley específica y clara a mi pueblo, los descendientes de Abraham, mi amigo, para que tengan buenas actitudes y para que hagan las cosas como a mí me gusta. Entonces ya llegó la hora de poner orden en el pueblo, una ley perfecta. El pueblo de Dios acepta las leyes divinas y se compromete en un pacto con Dios a cumplirlas todas. Dios establece en ese pacto, Dios establece en el pacto de la ley que Dios le dio a Moisés, Dios establece leyes para la familia, leyes para la sociedad, para la economía, leyes laborales para los trabajadores, para los propietarios, leyes para la religión, leyes para los sacerdotes, leyes. Si ustedes se leen el los 5 libros de Moisés, verán que ahí están todas las leyes de Dios desglosadas y especificadas para cada una de las áreas de la vida. Entonces, leyes. En las otras dispensaciones no habían leyes, sino que la gente hacía un poco lo que bien le parecía. Y estas leyes que Dios le da al pueblo de Israel se pueden resumir o se pueden condensar en 2 mandamientos, como el Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36, para que vean en qué se condensan o en qué se resumen estas leyes que como dije, son muy amplias y muy extensas. Dice Mateo capítulo 22, verso 36, dice, Maestro, pregunta que le hacen al Señor, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a quien dice, a tu prójimo, ¿de qué manera? Como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí tenemos en estas breves palabras del Señor Jesucristo la ley de Moisés resumida y condensada. Y esta ley que Dios le dio a Moisés es para que reine el orden en el pueblo, para que haya leyes, para que haya un gobierno justo. Las leyes de Dios son una guía para que todo el mundo ande por el camino correcto. Si no hay leyes, eso es una anarquía. Tiene que haber leyes para que sepamos qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios prohíbe. Y las leyes de Dios, ¿qué son? ¿Buenas o malas? Buenas. Mire lo que dice el Salmo 19. Salmo 19 dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, porque el orgulloso se rebota con las leyes de Dios. Los mandamientos de Jehová son, como dice, rectos, que alegran, ¿qué cosa? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aleluya, gloria a Dios. Los humanos, hermanos, no somos perfectos. Cuando no le fallamos a Dios por aquí, le fallamos a Dios por allá. Pero somos malos, no somos perfectos, tenemos que estar tratándonos a nosotros mismos, corrigiendo nuestros yerros, nuestros defectos. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:10, dice que basta con fallarle a Dios en un aspecto de la ley y ya somos culpables de todos. Lo dice Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, que dice, se hace culpable de todos. Todos nosotros hemos pecado y hemos violado la ley de Moisés. Por lo tanto, estábamos bajo maldición. Miren, Romanos 6:23, todos se lo saben de memoria. Vamos a decirlo todos juntos. Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Todos condenados, todos bajo maldición. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley en un mundo donde no existía, donde no había ley? ¿Para qué se introdujo la ley en un mundo donde no existía ley? Pues la Biblia tiene la respuesta para esa pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 20. Miren lo que dice. Dice, pero la ley se introdujo. ¿Para qué se introdujo? A ver, ¿me están siguiendo? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Pero para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí tenemos la respuesta. La respuesta. Si no existiera una ley, hermanos, si no existiera una ley que diga prohibido robar, prohibido mentir, prohibido matar, entonces yo puedo robar, puedo mentir, puedo matar y no estoy pecando porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Yo puedo robar, mentir, no estoy violando ninguna ley. No existe esa ley. Antes de la promulgación de la ley, el pueblo en general, toda la humanidad vivían sin una ley específica como la ley de Moisés. Pero cuando Dios implanta la ley por medio de Moisés, abunda el pecado en toda la gente. Es decir, sale a la luz la maldad oculta que había en el corazón del hombre. Recuerdan que la Biblia dice que los designios del hombre son siempre el mal, ¿verdad? Cuando Dios implanta la ley a través de Moisés, entonces sale a la luz toda la cantidad de pecados que hasta ahora no habían salido a la luz porque no había una ley que los prohibiera. No sé ustedes, pero yo me acuerdo, aquí en España, antiguamente, podías conducir la moto sin ponerte el casco y ningún policía te podía poner una multa porque no había una ley que prohibiera conducir la moto sin el casco. Tampoco existía una ley que te obligara a ponerte el cinturón de seguridad en el coche. Por tanto, si la policía te paraba, es que muchos coches no tenían ni siquiera cinturón de seguridad. Entonces no había una ley que dijera obligatorio ponerse el cinturón de seguridad. No te podían poner multas por no usar el casco en la moto o por no usar el cinturón de seguridad. Y muchas personas morían en la carretera por no usar el cinturón de seguridad. Y muchos motoristas se rajaban la cabeza por no llevar el casco puesto porque no era obligatorio. Pero ahora con la ley del uso obligatorio del cinturón, menos personas mueren. Ya no mueren tantos como morían antes en accidentes de tráfico. Y los motoristas también, muchos se salvan porque es una protección muy grande llevar el casco puesto. Entonces, el pecado reinó para muerte, para que todos nos sintiéramos culpables delante de Dios y no nos pudiéramos justificar de ninguna manera. La ley, su implantación, nos cogió a todos con las manos en la masa. Nos cogió a todos en un callejón sin salida. La única salida, ¿quién es ahora? Jesucristo, ¿verdad? Cristo es la única salida. O bajas la cabeza ante Él o te condenas. Y antes de la implantación de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿había pecado en el mundo? Claro que sí, pero al no haber una ley que lo señalara, que señalara lo que es el pecado, no se nos podía culpar de violar la ley, porque no existía la ley. Romanos 5:13, mire lo que dice. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que sí, había mucho pecado, pero no estaba legislada una ley. Había mucho pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa. No se puede acusar a nadie de que está pecando, porque no hay una ley que lo prohíba. Lo que decía antes del cinturón de seguridad y del casco, que antiguamente cuando no existía esa ley, pues la gente se mataban por no llevar el cinturón de seguridad en el coche. Entonces, antes de la ley había pecado en el mundo. Siempre ha habido pecado en el mundo desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero donde no había una ley no se puede imputar o
culpar de pecado. Entonces sabemos lo que es pecado porque la ley lo señala como pecado. Cuando no existía ley en tiempo de Abraham, la gente pecaban y pecaban y pecaban y pecaban y no recibían castigo por sus pecados porque no había una ley que prohibiera lo que estaban haciendo. Pero después de la promulgación de la ley, después de la implantación de la ley, entonces sí hay castigo por el pecado, porque ahora ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, mientras que aquellas generaciones que vivieron antes de la promulgación de la ley, no había una ley que regulara lo que era pecado o lo que no era pecado. Entonces, nosotros no nos podemos salvar por el cumplimiento de la ley porque todos la hemos violado muchas veces. Todos nosotros hemos violado la ley muchas veces y no nos podemos salvar por el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo nos salvaremos? Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. A ver si lo encuentran. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice así la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea que ahora la manera para salvarnos es aceptando el regalo de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo. Dios tiene la salvación aquí, lista para dársela a todos aquellos que quieren ser salvos. Y la fe es la mano que recibe, que coge ese regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, cuando tenemos fe, extendemos las manos y recibimos el regalo de la salvación del alma. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, pues es un don, un regalo de Dios gratuito. Y dice además, no por obras, no por tus buenas obras. Está bien que hagas buenas obras, pero por tus buenas obras no te puedes salvar. No por obras, porque si la salvación fuera por obras, entonces habría motivo para vanagloriarse, ¿no es cierto? Yo fui misionero en tal sitio tanto tiempo, yo fui un músico, yo fui un fundador de iglesia, yo ayudé en una organización de carácter benéfico social. Entonces hay motivo para el orgullo, pero Dios quiere desaparecer el orgullo, por eso dice que no es por obras humanas, sino por gracia. Y la fe es la que se adueña de esa gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, mire lo que dice el verso 10, muy interesante, hay como un contraste aquí, no por obras para que nadie se gloríe, pero al mismo tiempo te dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras. Para eso hemos sido creados, para que hagamos buenas obras, pero no somos salvos por las obras. Las buenas obras las tenemos que hacer como un gesto de gratitud y de agradecimiento a Dios. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las practicáramos. Debemos hacer buenas obras porque para eso hemos sido creados. No hacemos buenas obras para salvarnos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos por la obra de Cristo. Amén. Las buenas obras son necesarias para que una vez salvos, las buenas obras son necesarias para que una vez salvos por la obra de Cristo, pues el Señor nos dé una recompensa mayor en el reino de los cielos. Porque el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra, dice el libro de Apocalipsis. Y el libro de Romanos también lo dice, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Miren lo que dice. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, como dice, conforme a sus obras. Si has hecho lo bueno, recompensa vas a tener en los cielos. Si has hecho lo malo, condenación eterna. Vida eterna, ya lo dice el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí tenemos que estar nosotros.
en el bien hacer, vida eterna para los que perseverando, no para el que haga algo puntual o de cuando en cuando, sino para el que persevera haciendo el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que son peleones y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque el verso 11 tiene una declaración muy poderosa, dice, porque no hay, ¿qué cosa? Acepción de personas para Dios. Dios trata a todo el mundo con la misma regla. Aleluya. Así que con las buenas obras ayudamos a los necesitados, como un gesto de amor y de agradecimiento a Dios. Amor hacia los necesitados, amor al prójimo y agradecimiento a Dios. Con las buenas obras glorificamos a Dios y damos testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y con las buenas obras recibiremos mayor recompensa en el reino de los cielos. Así que la ley es buena, la ley de Dios es buena, porque nos indica lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba, y nos hace depender exclusivamente de la gracia de Dios en Cristo Jesús para ser salvos. Abraham y muchos otros hombres y mujeres justos que vivieron antes de la promulgación de la ley que Dios le dio a Moisés, ellos fueron salvos solamente por gracia, no por obra, fueron salvos solamente por creer, fueron salvos solo por haber creído en Dios, en ese Dios justo que creó los cielos y la tierra, por eso fueron salvos, a diferencia de Abraham y de muchas personas que vivieron en una dispensación o en un periodo donde no existía la ley de Moisés. Nosotros, hermanos, nosotros estamos, o mejor dicho, nosotros conocemos en esta dispensación de la gracia en la que estamos, nosotros conocemos la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Y también conocemos más que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Conocemos la ley de Cristo. Una cosa es la ley que Dios le dio a Moisés, no robarás, no matarás, no adulterarás. Y otra cosa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Veamos algunas diferencias en esta mañana. Podemos ver algunas diferencias entre lo que era la ley que Dios le dio a Moisés, una ley básica, elemental, para que la gente se portara bien, y vamos a ver ahora la ley de Cristo, la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Si es difícil para los seres humanos, o era difícil, obedecer los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, más difícil es para nosotros hoy en día, para los cristianos, obedecer la ley que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Por eso echamos una miradita a Mateo capítulo 5, versículo 21, para que vean el contraste, la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Que esto es, una vez prediqué yo acerca de estas diferencias, supongo que lo recordarán, y los que no lo recordaron, pues lo vamos a refrescar hoy leyendo Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿están ahí todos? Amén. Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Eso es la ley de Moisés, será culpable de juicio. Pero mira, a dónde eleva ahora el Señor ese mandamiento. Dice, pero yo os digo, cuando ustedes ven ese pero yo os digo, eso quiere decir, yo lo pongo más difícil todavía. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o vas a tomar la Santa Cena, o vas a adorar a Dios, dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
dice la palabra, deja allí tu ofrenda. Déjala allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y otra diferencia más, en el verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, no cometerás, es decir, no te acuestes ni mantengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero yo lo pongo más difícil, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteró con ella, sin acostarse, sin tener relaciones con ella, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Allí es donde está el mal, en el corazón del ser humano. Y fíjate lo solemne que es el Señor con este mandamiento. Muchos se tendrían que quedar ciegos. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense lo solemne que es el Señor cuando habla acerca de la codicia de los ojos del hombre. Entonces tenemos que estar muy precavidos, tenemos que entender que las leyes del Señor Jesucristo son superiores a las leyes de Moisés. No es solo lo que hagamos físicamente, sino lo que sentimos en el corazón. Por eso la palabra dice que cuando vienes al altar y allí te acuerdas que tienes algo, uy, cuidado, deja de adorar. El Señor no acepta la adoración de una persona que tenga asuntos pendientes y no lo haya resuelto. Sigue diciendo, más diferencias, Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que decía el Viejo Testamento. Pero yo os digo, es decir, yo lo voy a poner más difícil, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Más difícil todavía. Y si seguimos mirando otro más, en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No hacer juramentos y después incumplirlos, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Que nosotros seamos claros de sí, nuestro sí que sea sí, nuestro no que sea no. No que nuestro sí sea un no o que nuestro no sea un sí, sino que seamos claros. Y el amor hacia los enemigos también. Oísteis que fue dicho en la ley de Moisés, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Si me la hace, me la paga. Claro, ahí hay lugar para la venganza. Me sacaste un ojo, ven para acá que ahora te voy a sacar yo otro ojo a ti, entonces ya estamos igualados. Eso era lo que se permitía en la ley de Moisés. Me diste un puñetazo y me hiciste saltar un diente. Ven para acá, ahora yo te mando otro puñetazo, te salto el mismo diente y ya estamos igualados. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, yo lo pongo más difícil. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Vuélvele también la otra. ¿Es fácil eso? Eso es bastante difícil. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, llévasela 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A cuántos alguien le ha hecho daño? De los que están aquí, ¿verdad? A muchos, muchos han sido dañados por otra persona. Cuando te venga a la memoria, yo lo hago siempre, ¿verdad? Cuando me viene a la memoria, fulanito, menganito o ciclanito que me han hecho daño, yo lo que hago es orar por ellos. Digo, Señor, ayúdalos donde quiera que estén, bendícelos, ábreles el entendimiento para que cambien su actitud y bendícelos y bendícelos. Eso hago. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ya te doy porque me das, como me das yo te doy. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos y los pecadores? Ah, como tú me invitaste, ahora yo te invito a ti. Como tú me diste, ahora yo te doy a ti. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es verdad que eso requiere esfuerzo y trabajo con nosotros mismos, pero eso es lo que tenemos que perseguir, la perfección. Aleluya. Entonces ahí hemos visto algunas de las diferencias. ¿Tú crees, hermano o hermana, tú crees que puedes cumplir la ley de Cristo humanamente hablando? ¿Cuántos creen que pueden cumplir la ley de Cristo humanamente hablando? Nadie puede cumplirla, ¿verdad? Si era difícil cumplir la ley de Moisés, que era más fácil, ¿cómo va a ser cumplir la ley de Cristo? Esa sí que es difícil. Entonces, no podemos cumplir la ley de Cristo. Es imposible, humanamente hablando, cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo no la puedes cumplir si no has nacido de nuevo, si no te llenas del Espíritu Santo. No puedes, porque la carne no se puede. Es mucho pedirle a esta carne que se someta a la ley de Cristo. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da fuerza y valor, y entonces sí puedes cumplir la ley de Cristo. Sí puedes permitir que pisoteen tus derechos, sí puedes bendecir a tus enemigos. Solamente los que han nacido de nuevo son los que pueden cumplir la ley de Cristo. La persona que no ha nacido de nuevo y que no ha tenido un encuentro con Cristo, se le hace dificilísimo cumplir la ley de Cristo. Es que es imposible. Humanamente hablando es imposible. Vea lo que dice Juan capítulo 3. Dice en el verso 3, dice, respondió Jesús a Nicodemo, claro, y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice además? No puede ver el reino de Dios, ni tampoco puede entrar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar. O sea que no puede ver y no puede entrar. Tiene que nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo no puede cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es muy difícil, humanamente no la puedes cumplir. Tienes que nacer de nuevo, tienes que entregarte completamente al Señor Jesucristo. Ser religioso no te garantiza entrar en el reino de los cielos. El nacido de nuevo, hermano, está dispuesto para todo lo que el Señor le pida. El nacido de nuevo se deleita orando, se goza leyendo la Biblia, se goza viniendo a los cultos sin fallar. El nacido de nuevo tiene un espíritu de servicio, tiene una disposición tremenda. El nacido de nuevo es amable, es espiritual. El nacido de nuevo es diezmador. El nacido de nuevo le gusta evangelizar, le gusta compartir la palabra con otras personas, le gusta apoyar las misiones. El nacido de nuevo
Se mete en serio con Dios. Nacido de nuevo, es otra persona. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, se produjo un cambio radical en mi vida, hermanos. Yo era jugador de baraja, fumaba, bebía, era un fanático del fútbol. Yo jugaba a las quinielas, había montado una peña quinielística y tenía una docena de personas que todas las semanas me traían dinero para hacer apuestas grandes y volvernos millonarios jugando a las quinielas deportivas. Yo era emprendedor, montando negocios y trabajando para hacerme millonario. Yo codiciaba a las mujeres bonitas, robaba, mentía, engañaba. Todo eso y mucho más hacía yo antes de conocer a Cristo. Pero cuando nací de nuevo, me tomé tan en serio las cosas de Dios que dejé todos los vicios, los dejé definitivamente todos. Por amor a Dios dejé el vicio del amor al dinero, el robo, la mentira, el fanatismo por el fútbol, el amor por los coches caros, todo lo malo lo saqué de mi corazón. Me metí, hermanos, tan serio con Dios, que yo trabajaba tanto para Dios y para la iglesia, que 3 años después de yo haberme convertido al Señor, mi pastor me puso de pastor en la primera iglesia que yo pastoreé allá en Gran Canaria. Me puso de pastor. Esa iglesia yo mismo la había construido porque tenía un afán y una pasión tan grande por las cosas de Dios. Yo me convertí en el año 1976 con 23 años y mi primer año como pastor ya fue en el año 1979, cuando tenía 26 años solamente. Y con mi vida yo me he entregado totalmente al Señor. Y no digo esto para vanagloriarme y echarme flores a mí mismo. Yo digo esto porque eso es lo que nos toca a todos, ¿verdad? Trabajar y ser apasionados por el Señor. Yo digo dentro de mí, Señor, siervo inútil soy. Pues lo que tenía que hacer, eso he hecho. No he hecho nada espectacular, no he hecho nada extraordinario. He hecho solamente lo que tenía que hacer. Siervo inútil soy. Hasta los 22 años yo no había leído nunca la Biblia. Era un católico más del montón. Pero en 3 meses me leí la Biblia entera para poderme defender y para hablar con determinación, porque los testigos de Jehová y los mormones y los católicos me tenían loco. Y dije, no, yo me tengo que leer la Biblia para poder hablar con conocimiento de causa. Y se produjo un despertar, un nuevo interés por todo lo que tiene que ver con Dios, con la Biblia y con la iglesia. Me metí tan en serio con Dios, empecé a servirle a Dios. Empecé a servirle a Dios por el ministerio que muchas personas no quieren hacer, y es el ministerio de la limpieza de la iglesia. Yo empecé abajo a limpiar, a fregar el piso de la iglesia. El primer ministerio que Dios me dio fue frega el piso de la iglesia, frega los baños, limpia el polvo, perfuma la iglesia. Y yo empecé a hacer eso, y todos los sábados junto con mi esposa subíamos los dos a la iglesia y la limpiábamos, la fregábamos, ordenábamos las sillas, fregábamos los baños, perfumábamos. Era una desesperación por hacer cosas para el Señor. Nadie quería hacerlo, pero el Señor me dice, te toca eso. Y yo dije, sí, Señor, con mucho gusto lo voy a hacer. Y así estuve 2 años a tope, trabajando, limpiando la iglesia. Todo lo que el pastor me pedía, sí, pastor, aquí estoy, ¿qué más quiere que haga? Todos los sábados, ahí estaba yo limpiando. Y después de limpiar la iglesia, yo me deleitaba mirando y decía, qué bien, qué bonita ha quedado. Ya, ahora sí está perfecta para el culto. Y siempre hay aquellas personas que dicen, no, yo hago si los demás se apuntan también. Si los demás se apuntan y los demás hacen, entonces yo también colaboro. Pero si los demás no hacen nada, entonces yo tampoco hago nada. Qué pena, ¿verdad? Qué pena esa mala actitud. Haga usted, hermano, lo que Dios le pida, sin importarle lo que otros hacen o lo que otros dejen de hacer. No haga las cosas por amor a las personas, haga las cosas por amor a Dios. Y si usted las hace por amor a Dios, Dios le garantiza que le va a bendecir ricamente. Entonces, hermano, esto es un fragmento de esta primera dispensación de la ley, haciendo un pequeño contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, que es superior a la de Moisés. Y es un llamado para ti, para mí, para todos, para que le echemos más pasión,
más ganas a la obra del Señor, a la iglesia, a la Biblia, a la oración, a los ayunos, a todo. Gloria a Dios. Bueno, pues con estas palabras termino esta prédica y le voy a pedir a todos que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y hoy es el primer domingo del mes y hoy vamos a tomar la Santa Cena, así que debemos de estarnos delante de Dios.